Boker Tov, buenos días, Shabbat Shalom para todos los hermanos, hermanas, a la comunidad que en este momento está conectada a través de la transmisión que el Padre Eterno ha permitido, a través de su misericordia, poder llegar hasta sus dispositivos. Que la bendición del Ruach HaKodesh también sea inundando sus hogares, sea entregándoles toda bendición. Recordemos que la bendición que sale del trono del Padre Eterno no añade tristeza con ella. En el Eretz de ayer, o sea, en la tarde de ayer, como es costumbre para la gran mayoría de los hermanos de la comunidad Baruch Haba Beshem Adonai, dábamos inicio al Shabbat semanal. Amén. Pero el día de ayer es un Shabbat también, como yo comentaba con la familia, un Shabbat especial. En este año se cruzaron la mayoría de las festividades grandes de los Moadim establecidos por el Padre Eterno, se cruzaron con Shabbat semanal. Y en la tarde de ayer también se dio inicio al Moed de Sukkot, también conocido como la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las cabañas. Amén. Todas las comunidades a nivel mundial en la tarde de ayer se daba inicio, se reunían en los diferentes canales las comunidades para comenzar a celebrar, a compartir esta preciosa convocatoria que el Padre Eterno ha entregado a través de su calendario profético. Y así como en la tarde de ayer se da inicio a la festividad de Sukkot, la cual va a estar hasta el próximo Shabbat, hasta el próximo inicio de Shabbat. Vamos a estar dando todos estos días el Moadim de Sukkot. Amén. Y bajo el permiso del Padre Eterno, hoy vamos a traer una preciosa enseñanza que tiene que ver con con esta convocación santa. Vamos a tratar de dilucidar lo más posible cualquier inquietud que sé que muchos miembros del Centro Cristiano Baruch Haba tienen, y vamos a despejar dudas como en que es el fin de estas transmisiones, tanto para aprender como para despejar cualquier duda, cualquier inquietud. Gracias al Padre Eterno, Él dejó establecido, y después del Moed de Sukkot viene algo que dice del libro de Levítico o Baikra, y era el octavo día de la Santa Convocación de la Asamblea, también conocido en el mundo actual como Shemini Atzeret, que Shemini Atzeret quiere decir octavo día de asamblea. Amén. También es una festividad estipulada por el Padre Eterno y celebrada a nivel mundial. En la diáspora, o sea, fuera de Eretz Israel, también se agrega otro día más que se conoce como Simchat Torah, la alegría por haber terminado el ciclo de lectura y estudio, una vez más, el ciclo anual de lectura de la preciosa Torah. Entonces se agrega esa festividad que se llama Simchat Torah, en la cual se comparte en muchos momentos de alegría, satisfacción, regocijo, en la cual el Padre Eterno ha bendecido a cada comunidad, a las cuales les ha permitido el haber estudiado a través de las distintas parashá, de las 54 parashá que conforman el año de lectura anual de Torah. Y es por eso que el domingo próximo, no mañana, el próximo domingo se estaría haciendo la festividad de Simchat Torah. Esta semana, estas 3 semanas han sido de mucho encuentro, de mucho acercamiento con el Padre Eterno. Agradezco a todos los hermanos y hermanas que estuvieron acompañándonos desde el domingo pasado en Eretz, en el atardecer, hasta el lunes en el anochecer. Durante 26 horas estuvimos compartiendo las tefilá,
el ayuno estuvimos de mucha bendición, fue de mucho regocijo, se alimentó el alma, y los hermanos y hermanas que nos estuvieron acompañando se han sentido esta semana, y muchos testificaban la apertura aún de bendiciones que habían sido retenidas. Tuvimos la preciosa bendición de poder compartir el Yom HaKippurim, el Moed, la convocación, la Mikra es el nombre correcto. Mikra, que quiere decir convocatoria del día de la aflicción del alma. También es conocido esa festividad. Estoy haciéndote un recuento de lo acontecido después del Shabbat pasado. Amén. Nosotros sabemos que a partir del primer día del mes de Abib, que es el nombre correcto, perdón, de Etanim, que es el séptimo mes, el nombre entregado por el Padre Eterno es Etanim, pero ha sido conocido a través de la tradición rabínica como Tishrei, o Tishrei también aparece. El primer día, dice la Escritura en Levítico 23, el primer día será santa convocación, porque entonarán los shofarot, dice la Escritura en Levítico. Inclusive el mismo Padre Eterno nos indica, nos da la preciosa instrucción de que no hagamos trabajo de siervos en ese día, porque era una convocación santa delante del Padre Eterno, no delante del pueblo judío, ni establecida por el pueblo judío. Por eso, querido hermano, hermana, amigo, simpatizante, cuando te digan que estas festividades son de los judíos, coloca a leer a esa persona el libro de Baikra o Levítico, capítulo 23. Así como hoy también lo vamos a explicar. Las 7 Moadim establecidas por el Padre Eterno son instrucciones de Él, no de hombre alguno. No se le ocurrió a Moshe Rabbeinu hacer esto. No se le ocurrió a Yehoshua, ni al rey David, ni a ningún ser viviente. Esto es en el propósito del Lev, o sea, del corazón del Padre Eterno. Él estableció esto para que tú y yo pudiésemos, primero que nada, caminar en el calendario profético establecido por Él. No el calendario greco-romano, del cual tú y yo seguimos civilmente. Si profundizamos en la Escritura, nos estamos dando cuenta que Yahweh Sebaot, el único Elohim vivo que ha existido a través de toda la historia de la creación, dejó establecido en su preciosa en su preciosa palabra, todo esto que hemos venido en el Centro Cristiano Barú Abba tomándolo como una transición. Este proceso de cambio no es locura que se le ocurrieron a los pastores. Fue inquietud del Padre Eterno, el cual nos ha traído a través de la lectura de los textos originales para poder entender, según dice Jeremías capítulo 9. Si de algo te quisieres alabar, le decía el Eterno a través de la voz profética de Jeremías al pueblo escogido. El capítulo 9 de Jeremías dice: si de algo tú te quisieras alabar, es de entenderme y de conocerme. Decía Yahweh Sebaot, no lo decía cualquier persona. Por ende, ayer hablábamos en el Shabbat, en el inicio del Shabbat, en la apertura, en la familia, la cual ha ido creciendo en adeptos que se han ido sumando a esa preciosa celebración. Aprendíamos, entendíamos la connotación tan importante que tiene Sukkot en la vida nuestra, acá en Colombia. La connotación tan grande, la autoridad espiritual que eso le entrega al creyente cuando testifica y cuando accede a convocar las moedín establecidas por el Padre Eterno. Amén.
Y empezamos la enseñanza. Les pido el favor que vayan un momento al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, que es el mismo para las hermanas y hermanos que están utilizando Biblias K2, aparecen en esa versión como Vaikra o Vayikra. Capítulo 23, desde el verso 33 hasta el verso 44 vamos a hacer la primera lectura. Amén. Pero antes de empezar a hacer la preciosa lectura, vamos a pedirle permiso al Padre Eterno para que nos permita leer su preciosa palabra. Amén. Por favor, un momento, detén lo que estés haciendo, cierra tus ojos y escucha atentamente la emisión de la voz que el Padre me va a permitir entonar esta preciosa tevilá, y pidiéndole permiso para que nos permita leer de su preciosa Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et toratot, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, oh Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos has entregado tu Torah. Bendito eres tú, oh Rey eterno, que nos has dado la Torah. Amén y amén. Estamos entendiendo que Él ha concedido un permiso. Tú deberías entonar esta preciosa tevilá cada vez que vas a abrir las Sagradas Escrituras, las que ves a Kodesh, cuando tienes ese sentir, esa necesidad de leer de su preciosa Dabar. Y Él nos está dando un permiso para poder leer de su preciosa palabra. Ahora sí, por favor, dirígete a la Torá o al Pentateuco o a la Escritura, no importa la versión que tengas, en el capítulo 23 de Levítico. Pero vamos a leer a partir del verso 33, aunque el día que te des tú mismo la oportunidad de leer todo el capítulo, vas a entender los 7 moedín anuales, el moed semanal y el moed mensual establecidos por el Padre Eterno. Hay 9 festividades, incluidas 2 adiciones, Shemini Atzeret y Simchat Torah, además de lo promulgado en el libro de Macabeos, en el libro de Hadassah, traducido como Esther, que son la festividad en Macabeos, la festividad de Hanukkah o de las luminarias, no de los foquitos de Navidad, porque eso es pagano. Es de las luminarias, dando remembranza, trayendo a recordación la acción prodigiosa que el Padre Eterno hizo con el aceite que escaseaba en el Beit HaMikdash a través de la guerra que promulgaron los rebeldes, también llamados la familia de los Macabeos. Eso lo encuentras en los libros de los Macabeos. En los 3 libros de los Macabeos aparecen esas batallas. La rebelión de esta familia yahudí que en preeminencia quería salvaguardar la estructura del templo. Amén. Entonces estamos entendiendo algo. El Padre Eterno siempre dejó establecido, y a través del libro de Hadassah o de la Megilá de Hadassah, también conocida como la Carta de Esther, dejó establecido otra festividad que se llama la festividad de Purim, la cual el rabinato ha tomado como una convocación. Amén. Pero bueno, volvamos al tema que nos compete hoy, que es el Moed de Sukkot. Dice la Escritura en Levítico 23:33: Yahweh dijo a Moshe, dile a los Benei Israel, o sea, a los hijos de Israel, en el día 15, ojo, el texto original dice Benei Israel, hijos de Israel, no dice dile a los judíos. Es más, la versión 60, traje la versión 60 porque sé que gran mayoría de los congregantes hablan, leen la versión 60, y dice en el verso 34 de la versión 60, habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel están conformados por 12 tribus.
Actualmente en el 2020 hay 2 tribus más parte de la tribu de Leví. Está la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín o Benjamín en la tierra de Eretz Israel. Adicional a eso, hay muchas familias de los Coanim, o sea, de los levitas también establecidos en Israel. Pero el resto de las tribus, las otras 9 tribus y media, están esparcidas en las naciones. Amén. Cuando ellos fueron invadidos por el imperio asirio, ellos no volvieron, ellos se asimilaron en las naciones. Y proféticamente está establecido, Yahshua Hamashiach también le decía a la mujer sirofenicia: yo he venido a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, he venido a ese rebaño que está en las naciones, de la cual hacemos parte nosotros. Pastor, ¿cómo así si antes éramos evangélicos? No, porque no entendíamos, no sabíamos. La doctrina de hombre nos había coartado la visión, la revelación estipulada por el Padre Eterno en la misma Escritura. Amén. Entonces dice en el verso 33, dile a los hijos de Israel: en el día 15 de este 7º mes, ya yo les había explicado en una de las parashá que en Occidente estamos en el mes de octubre, el mes 10º, pero octubre no quiere decir 10º, quiere decir 8. Pero mira la confusión tan grande que el hombre ha colocado en su doctrina pagana. Pero el Eterno se está refiriendo aquí al calendario establecido en Éxodo, libro de Shemot, capítulo 12, verso 2. Dice: a partir de este momento serán establecidos los meses para ustedes. Fue una ordenanza que salió por la poderosa potencia de la palabra del Padre Eterno. A partir de ese momento, contando en los ciclos anuales, está establecido que en estos días, en la tarde de ayer, empezaba el día número 15 del 7º mes. Amén. Lo que está diciendo el versículo 34 del capítulo 23 de Levítico. Dice: es el Moed de Sucot. Por 7 días, mira esto, para el nombre de Yahweh. Ahí no dice para exaltación de los judíos, dice para el nombre de Yahweh. ¿Qué daba a entender eso? Para recibir honor y gloria. Toda cabot para el nombre del Padre Eterno, del bendito sea Akadosh Baruj Hu. Amén. Dice: en el primer día, o sea, en la tarde de ayer, y en este Shabbat, dice: habrá convocación Kadosh. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Esto va para las personas que están. Pastor, pero es que yo trabajo. Tú eres quien toma las decisiones en tu vida, más nadie. Eres tú solo. Verso 36. Por 7 días, por eso les decía, esto termina el próximo Shabbat. Por 7 días traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. O sea, todos los días había que llevar una ofrenda ante la presencia del Beit HaMikdash, del templo del Padre Eterno. En el 8º día, que era el día que yo les decía que hoy en día se conoce como Shemini Atzeret, en el 8º día tendrás convocación Kadosh. Traigan la ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Es un día de asamblea pública. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario. Amén. Estamos entendiendo algo. Tanto el primer día de la convocatoria más el último día, estaba prohibido el trabajo secular. ¿Por qué? Porque era santa convocación. Dice convocación Kadosh. Eso nos da a entender que era, ¿qué cosa? Reposo absoluto dedicado al Padre Eterno. Dice: estos son los Moadim de Yahweh. Ojo, Moadim de Yahweh, festividades de Yahweh. Voy a leerle lo que dice la versión 60 en el verso 37. Dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh. En ninguna parte de la escritura aparece, como te lo han dicho a ti, que eso es de los judíos. Eso no es de los judíos.
que ellos lo aprendieron hace muchísimo tiempo, desde que Moshe Rabbeinu se los estableció en el desierto. Pero en ninguna parte de la Escritura dice que eso era propiedad de ellos. Eso nunca ha dejado de pertenecerle al Padre Eterno. Yo estoy entendiendo que en las diferentes congregaciones en las que ustedes asisten, porque aquí veo personas conectadas de otras congregaciones, yo estoy entendiendo que ustedes siguen a un Señor, a un único Señor, eso espero, establecido por el Padre Eterno, llamado Yahshua HaMashiach. Y la pregunta sería, ¿Yahshua HaMashiach hacía o practicaba estas convocaciones, estos mued? Y si tú te das a la tarea, te das la oportunidad, te ofreces ese mismo regalo a ti y te vas a la Escritura y profundizas y lees y disciernes y estudias y averiguas, te das cuenta que el Señor de tu congregación festejaba estos mued. Amén. Y hoy vamos a comprobar si Él participó de la festividad de Sukkot o de Sukkot, de las cabañas. Amén. Entonces, si la congregación, no me interesa la denominación, lo que me interesa es que si siguen a Yahshua HaMashiach o al conocido como Jesucristo, deberían realizar, deberían festejar lo que su Señor hacía, deberían vivir como Él vivía, deberían tener los hábitos presentados delante del Padre, que fue lo que hicimos el lunes pasado. Presentar nuestras culpabilidades, nuestros errores, nuestros votos no cumplidos, inclusive dice eso. Preséntalos delante de Yahweh para que Él en su voluntad y en su misericordia tenga bien perdonarnos. Amén. Dice el verso 37, estos son los muedín de Yahweh que proclamarán como convocaciones kadoshim, o sea, convocaciones apartadas, convocaciones santas, no convocaciones de mezclas con el mundo, ojo, apartadas. Dice, traerán una ofrenda hecha por fuego a Yahweh, y todavía hay pastores que se matan diciéndole a la gente que tienen que ofrendar y diezmar, cuando el mismo Padre Eterno lo está diciendo. Dice, una ofrenda quemada, una ofrenda de grano, una ofrenda de sacrificio, de libación, cada una en su día, durante 7 días, inclusive un día adicional llamado Shemini Atzeret. Aparte de los Shabbatot de Yahweh, sus regalos, todos sus votos y sus ofrendas voluntarias, ustedes darán a Yahweh. Pero en el día 15 del 7º mes, y vuelve a repetir la historia, el Padre Eterno. Verso 39, por favor, sigue la lectura en el verso 39. Pero en el día 15 del 7º mes, cuando hayas recogido el producto de la tierra, cuando hayas recogido el producto de tu labor, dice, observarás el moed de Yahweh por 7 días. El primer día será de descanso completo y el 8º día será de descanso completo. Yahweh ha utilizado la misma estrategia desde que creó esta preciosa tierra, esta Adamá. Dice en el verso 40, en el primer día llevarán frutos escogidos. En la versión 60 dice, llevarán frutos escogidos de árbol hermoso. Amén. En la versión original dice etrog, lulab, hadaz y sauces. Celebrarán en la presencia de Yahweh su Elohim por 7 días. Lo observarán como una cita establecida o como un moed a Yahweh. Tercera ocasión que el rey dice y reafirma que eso es de él. Él no se lo entregó a hombre alguno. Dice, observarán como moed a Yahweh 7 días al año. Es una regulación permanente.
Veamos lo que dice la versión 60. Yo estoy tratando de leerte las dos, tanto la versión K2 original como la versión 60. Y en el verso 41 de la versión 60 dice: le harás fiesta a Yahweh por 7 días cada año, será estatuto perpetuo. Entonces hoy en día eso no tiene validez, solo en la mente grecorromana de los tan mal llamados padres de la iglesia que te cercenaron en tu mente, en tu emuná, en tu fe, algo que te llevó a maldición. Porque cuando tú no celebras lo que el Padre ordena, te lleva a maldición. Y la misma escritura, no lo estoy inventando yo, no me lo estoy yo diciendo, te lo vamos a leer y tú vas a saber quién lo dijo. Amén. Dice el verso 41: observarán como mujer, cita establecida, estos 7 días al año. Es una regulación permanente de generación en generación. Guarden en el 7º mes esta convocación. Vivirán en Sukkah por 7 días. Sukkah en el hebreo original es transliterado en el español como cabaña, como una habitación endeble, una habitación la cual no tiene cimientos dentro de la tierra. Amén. Dice: todo ciudadano, no dice todo judío, todo ciudadano de Israel. ¿Por qué dice así el texto original? Porque en Israel vivían personas, como hoy en día también viven personas no nacidas allá, pero que le creen al Padre Eterno. Cuando ellos salen de Misraim, cuando ellos salen de Egipto, también hubo personas de diferentes etnias que le creyeron al Padre Eterno, que a través de esa emuná, de esa aceptar la Torá del Padre, han recibido salvación. La salvación, como nos las enseñaron por gracia, no fue como nos las enseñaron. Sí es por gracia, pero no a la manera de la gracia enseñada por la doctrina de hombre. La gracia es tipificada como obediencia con amor, como obediencia con certeza de haber creído lo que el Padre Eterno ha establecido. Nosotros no seguimos mandamientos para salvarnos, es lo contrario. Por cuanto ya somos salvos, hemos entendido que por obediencia mantendríamos viva la conexión entre el Padre y nosotros. ¿A través de qué? De la preciosa Torá. Porque ese es el cimiento del edificio de nuestra fe. Amén. Dice, verso 42: vivirás en Sukkah por 7 días. Todo ciudadano de Israel vivirá en una Sukkah, para que de generación en generación ustedes, por favor, presta atención al verso 43, dice: para que de generación en generación ustedes sepan que yo, Yahweh Sebaot, hice que los Bene Israel, o sea, los hijos de Israel, vivieran en Sucot, o sea, en cabañas, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Así Moshe anunció a los Bene Israel, los Moadim, designados de Yahweh. El verso 44 te lo voy a repetir, y es la 5ª vez en la lectura de hoy, la 5ª vez que el Padre Eterno nos enseña que eso no es de los judíos, eso es de Él. Dice, mira el verso 44, voy a leerlo en la versión 60. Así habló Moshe a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Le pido el favor a los hermanos y hermanas que están conectados en la transmisión que me confirmen qué tal está el sonido, el audio de la transmisión. Y si están siguiendo la lectura, no interesa la versión en la que tengas. Amén. Amén. Entonces nos está enseñando aquí el texto de Levítico 23. Si tú lees todo el capítulo, él te comienza a establecer lo que asignó el Padre Eterno. Y el Padre Eterno no lo asignó para ver si lo entendíamos, para ver si probábamos, para ver si nos iba bien, para ver si nos iba a regular, para ver si se nos abría la cabeza. No, Él no estableció eso así. Él lo estableció porque en el propósito de su autoridad, Él sabía
Él sabe y Él entiende que a futuro las personas que siguen los muedín son personas que son revestidas de autoridad espiritual y de bendición material. Amén. Toda provisión, así como cada varón llevaba cada día de estos 7 días de festividad ofrendas votivas, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, y aún dice libación de agua, Yahweh Sebaot se iba a regocijar con su pueblo. Amén. Esta festividad llamada Sukkot es una de las 3 festividades también conocidas como la Shelosheth HaRegalim. Shelosheth HaRegalim. Pastor, ¿y eso qué quiere decir? Los 3 peregrinajes. ¿Y a qué se estaba refiriendo esto? Brevemente te voy a explicar para poder seguir con la enseñanza. De las 7 Shmuot anuales, habían 3 específicamente en las cuales Yahweh Sebaot, el Padre Eterno, el Abacados, estaba estipulando a través de la misma Torah. Esto no me lo estoy inventando yo porque ahora vamos a leerlo. A través de la misma Torah, en 3 Moed establecido, él decía que era obligatorio que todo varón se tenía que presentar delante del Beoet Moel cuando estaba fungiendo como casa de reunión. El Beoet Moel es el tabernáculo, el mal llamado tabernáculo. Y posterior en Eretz Israel, cuando ya entraron a la tierra de bendición a través de el hijo de David, el rey Salomón, algo que es conocido hoy en día como el Beit Hamikdash o el templo. Amén. Hoy en día no hay templo en Eretz Israel. Nada más está el muro occidental, también conocido como el muro de los lamentos. Pero en ese lugar de adoración, en ese lugar de tefilá, también, por ejemplo, en la festividad de Yom HaKippurim, durante 40 días, desde el inicio del mes de Elul o el 6º mes, ¿verdad? El nombre de Elul fue colocado por el rabinato, no fue colocado por el Padre Eterno, porque el Padre Eterno a ese mes le llamó el 6º mes. Desde el primer día de ese 6º mes se reúne en el Kotel, también conocido como el Kotel. La congregación es libre para reunirse a entonar Shelihot. Shelihot quiere decir adoraciones y oraciones entonadas para exaltación del Padre Eterno, para pedir en súplica, no por una casa, un carro, una beca, para pedir en súplica por el perdón, por la salvación acerca de los pecados emitidos durante el año que terminaba en el primero de Tishri o el primero de Tanín, también conocido como Yom Teruah. Amén. Entonces, ¿cuáles son estas 3 festividades que el Padre Eterno estableció para que todo varón se dirigiese hacia el lugar que él había establecido? Amén. Dice así literalmente. Por favor, vete al libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 34, verso 23 y verso 24. Éxodo 34, versos 23 y 24. Yo también voy a ir en el texto de la versión 60 para llevar contigo esta preciosa enseñanza. Dice que en Éxodo 34, 23, 24 dice, leo para ustedes con el permiso del Padre Eterno. Voy a leer primeramente la versión 60. Dice: 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Yahweh, el Señor Elohim de Israel. Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Yahweh tu Elohim 3 veces al año. Literalmente le está diciendo que 3 veces al año te tenías
No importara el lugar donde vivieras, tenías que trasladarte hasta el Beit Hamikdash o hasta el Beoel o Moed. Amén. Dice, ¿y dónde fue establecido primeramente esta carpa de reunión? Cuando estaban en el desierto, la carpa, cuando ellos se asentaban en un lugar asignado por Yahweh Sebaot, era colocada, era armada, era levantada en medio del campamento. En la puerta principal de acceso al patio del tabernáculo estaban las sucap de Aarón, de Moshe Rabbeinu y del hijo mayor de Aarón, ¿verdad? En el costado izquierdo estaban los otros 3 hijos, en el costado derecho los otros hijos, que eran los representantes de los Kohanim. Y a través de una división establecida por el Padre Eterno, todas las tribus alrededor del tabernáculo se establecían en sucá, en carpas, en cabañas, en lo que ellos pudieran. El asunto es que ellos tomaban artículos de la naturaleza y armaban sus tiendas. Amén. Los que tenían alforjas forjadas, ellos también levantaban. Pero lo más importante era que los levitas y los Kohanim, en medio del terreno, el cual escogía Yahweh en el caminar a través del desierto, ahí se establecían y duraban un periodo que solo el Padre Eterno lo sabía. En su debido momento, él le informaba a Moshe Rabbeinu, a su vez le informaba a Aarón a los levitas a los chofaristas anunciaban a toda la tribu y levantaban todo, recogían y seguían avanzando. ¿Qué otra señal? Y era la más importante, la más visible, era que la nube de fuego que caminaba en la noche, o de la nube de humo, pero que no era humo, más bien era una presencia del Padre Eterno, también conocida como la Shekinah, se levantaba del Beoel Moel o de la carpa de reunión, y ellos entendían que había que avanzar. Cuando ya llegaron a Eretz Israel, cuando ya entraron a la tierra de bendición, el Beoel Moel fue establecido en medio de la tribu de Yahudá, ¿verdad? Y posteriormente un descendiente de Yahudá, que fue el segundo rey de la nación escogida, David, fue quien tuvo el sentir primeramente de conquistar Jebús y posteriormente de comprarla, pagarla a precio, ¿verdad? Y es lo que hoy en día tú conoces como Jerusalén, mal traducido como Jerusalén. Fue cuando él estableció, a través de la instrucción del Padre Eterno, que ahí, en esa preciosa ubicación donde también estaba el monte Moriah, iba a establecer el Beit Hamikdash. Una instrucción dada por el Padre Eterno, pero que le informaba a David que él no iba a ser quien iba a levantar casa para Yahweh, que ese precioso honor se lo iba a entregar a su hijo amado Salomón. Amén. ¿Por qué te estoy haciendo este recuento histórico? Es para entender el por qué tenía que ir todo Aarón hacia esa morada santa. Deuteronomio, o el libro de Devarim, confirma una vez más lo que acabamos de leer de Shemot, capítulo 34, verso 23-24. Entonces te pido el favor que vayas a Deuteronomio, capítulo 16, o Devarim para los hermanos que tienen Biblias K2. Devarim, capítulo 16, versos 16 y 17. Y leo en la versión 60 una vez más. 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiere. Ojo, mira lo que está diciendo. Porque te habrá bendecido Yahweh tu Elohim en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ojo, 3 veces al año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura. La primera ocasión, los panes sin levadura, en la versión K2 dice en Hamatzah. La primera convocatoria de peregrinaje, que era, aunque la gran mayoría de los varones se trasladaban días antes para poder estar en el Mued de Pesach,
compartiendo en el Beit HaMikdash, aunque Pesaj fue establecido para una celebración familiar. Amén. La segunda convocatoria, mira lo que dice: en la fiesta solemne, dice la versión 60 de las semanas, el nombre correcto es en el Moed a Yahweh de Shavuot, y eso sucedía 50 días después. Amén. Era la segunda convocatoria de Shelohet HaRegalim, o sea, de peregrinaje. Cuando me estoy refiriendo a peregrinaje, o cuando la escritura se está refiriendo a peregrinaje, era el traslado que la persona, el varón, hacía desde su habitación, desde su morada hasta el templo, el cual ya tú estás entendiendo que estaba establecido en Jerusalén. Amén. Y la tercera convocatoria de esa Shelohet Regalim, de esa festividad de peregrinaje, dice en el verso 16: en la fiesta solemne de los tabernáculos. En el texto original dice en el Moed de Sukkot, ¿verdad? O sea que esta festividad que empezó en la tarde de ayer, todo varón debería estar en Jerusalén en la época en que estaba el templo, aunque hoy en día hay personas que se trasladan y en el Kotel, y si tienen familia en Jerusalén, comparten allá. En la Sukkot, que se realizan cumpliendo con la ordenanza establecida en Levítico 23. Amén. Dice: ninguno se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Y hoy en día las congregaciones tienen que enseñar algo que ya fue establecido por el Padre, y es que tú, cuando te presentes en el templo, tú no debes presentarte con las manos vacías. Inclusive, si tú lees en el libro de los Reyes y en los libros de Samuel, en ambos libros, cada vez que el ministro, el Neví, o sea, el profeta, caminaba a una ciudad o llegaba a un sitio, los habitantes de ese sitio ya tenían sitios preparados, tenían habitaciones preparadas para bendición de ese ministro, porque ellos entendían y sabían que la presencia del Eterno caminaba con ese varón, caminaba con esa persona. Mira lo que dice el verso 17: cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición de Yahweh, el Elohim de Israel, les había entregado. Tú no diezmas para que Dios te bendiga, tú diezmas por cuanto ya Dios te ha bendecido. Lo que pasa es que te las tiras de vivo y no te alcanzan las cuentas, porque como traen un desorden financiero, ustedes dejan al Padre Eterno para la siguiente quincena. Eso no es lo que dice la Escritura. Lo que la Escritura dice es lo contrario. Amén. Pero ya está en ti estar determinado si eso es así. Entonces, te digo que la primera convocatoria, según el texto que hemos leído en Devarim o en Deuteronomio 16, dice que la primera convocatoria de peregrinaje. ¿Y por qué? Si eran 7 fiestas, si eran 7 Moadim establecidos por el Padre, él nada más exigía que fueran 3. Él decía que en las 7 tú estuvieras allá. Lo que pasa es que, y te saco una cuenta hasta fácil, la fiesta de Hamatzah, según dice Deuteronomio 16, era el 15 de Abib, el 15 del primer mes. Pero ¿qué pasaba en la tarde anterior? Era el Moed de Pesach. Dice en Éxodo capítulo 12 que el día 14, entre las 2 tardes, haría sacrificio del cordero inmolado. O sea que empezaba la festividad de Pesach. Entonces, si el Padre Eterno hace una instrucción de que el varón se tenía que dirigir a Jerusalén, por lo general Pesach lo cogía en Jerusalén. Entonces él se quedaba Pesach, Hamatzah y Bikurim, porque Bikurim es el día 16 del mes de Abib. O sea, eran los 3 días que eran los 3 Shabbatón grandes, iniciales, anuales. Ellos se trasladaban nuevamente a su lugar de residencia y comenzaban algo conocido como el conteo del Omer. La misma escritura en Levítico 23 lo enseña. Amén. Pasados los 49 días del conteo del Omer, venía la segunda convocatoria de peregrinaje, conocida como Shavuot, mal traducida por los traductores paganos como fiesta de Pentecostés. Amén. Eso no se llama fiesta de Pentecostés.
Lo primero de exaltación en Shavuot era el revestimiento de la entrega de la preciosa Torá, porque en Shavuot se celebra la entrega de la preciosa Torá. Eso fue en Éxodo capítulo 19. Amén. Y la tercera convocatoria, ellos se iban, venía la transición de las estaciones del año. Y entonces comenzaba el segundo ciclo de fiestas con Yom Teruah, o Yom Teruah, que es el nombre correcto, también llamado el día de los shofarot, traducido en el español como el día de las trompetas. Amén. Entonces, en el primer día de Etanín comenzaba la festividad de Yom Teruah. El día 10 de ese mismo mes era la convocatoria santa de Yom HaKippurim. Y 5 días después, que fue la tarde de ayer, o sea, el día 15 de Etanín, era la celebración de Shavuot. Los varones se quedaban también en Jerusalén. O sea que al final de cuentas, las 7 festividades ellos las celebraban. Y Yahshua HaMashiach cumplió con todas las 7 festividades. Cumplió con los Shabbat semanales. En las clases que venimos dando los días martes, hemos ido aprendiendo y entendiendo que tanto Yahshua HaMashiach como los Shleahim, conocidos como los discípulos, inclusive Saulo, conocido como Pablo, cumplió con los Shabbat semanales, cumplió con la festividad mensual de Rosh Hodesh. Amén. Entonces ya estamos entendiendo por qué es conocida esta festividad también como Shelohet HaRegalim, que quiere decir convocación de peregrinaje, o Moed de peregrinaje, o uno de los 3 peregrinajes. Amén. Bien. La palabra Sukkah viene de en el hebreo, es traducido en el español como cabaña. Nosotros leíamos en Levítico 23, verso 44, que el Señor, el Padre Eterno, había dejado establecido este Moed para que las generaciones de hoy, del 2020, y las generaciones a futuro, entendieran las vicisitudes, pero también la protección, la provisión y el alimento que había entregado el Padre a través del peregrinaje en el desierto. ¿Verdad? Hay un texto muy hermoso que dice que nuestro calzado no se envejeció, ni nuestros vestidos se rasgaron. Eso queda a entender que toda la provisión de la bendición del pueblo establecido estaba bajo la mano del Padre Eterno. Tú has escuchado desde un principio, en más, recuerdo que en el título que le puse a la transmisión dice el Moed de Sukkot, ¿verdad? Sukkot es el plural de la palabra Sukkah. O sea, Sukkot viene a ser traducido como cabañas. ¿Por qué se dice Sukkot y no Sukkah? Porque eran muchas cabañas que se realizaban. Amén. Y hoy en día la ordenanza dice que toda familia debería realizar una Sukkah en espacio abierto, o lo importante era que se pudiese ver las estrellas o el sol, durante el día el sol o durante la noche las estrellas. O sea, no se debería construir dentro de la casa ni bajo techo, tenía que ser, sí podía ser en el patio de la casa, pero que fuera a cielo abierto. Amén. Y también es tipificado con el Mishkan. Pastor, y esa palabra que tipifica es lo que fue traducido como tabernáculo. Amén. Porque si tú miras en internet y si te das a la tarea de buscar, te darás cuenta que el Mishkan, la construcción del Mishkan, era una misma Sukkah y era cielo abierto, era donde reposaba la presencia del Padre Eterno. Amén. Entonces la ordenanza, estamos entendiendo que así como el Padre Eterno dejó su trono y vino a morar entre su pueblo escogido para estar con ellos, nosotros también estamos entendiendo que al habitar durante 7 días en la Sukkah, estamos viviendo directamente con el Padre. No quiere decir que cuando estás en la casa no vivas con Él, lo que quiere decir es que estás entendiendo lo que ellos, las vicisitudes o todo lo que ellos vivieron en el desierto, al menos en la parte
de la protección sobre el azúcar. Lo indispensable es que el techo de esta morada provisional sea de elementos de la naturaleza, palmeras, ramas, enramadas, madera, cosas así, pero dice la ordenanza que debería entrar luz o debería entrar de parte de arriba del techo, tú pudieses observar las estrellas y observar el sol. Amén. Bien, lo más importante, y de pronto en esta parte que me compete y que quiero que tú aprendas, y sé que va a traer un poquito de desacuerdo en muchos hermanos y hermanas que están en la transmisión, pero igual de parte del Padre Eterno está el permiso establecido para enseñar esto. Te pido el favor que vayas un momentico al libro de Gilel, para los que tienen versión K2 o también traducido como Lucas. Eso está en lo mal llamado Nuevo Testamento, en la Besorab. Lucas, Evangelio, en la versión 60 se conoce como Evangelio de Lucas. Vayamos un momentico allá, porque te voy a hablar de la sucá más importante de toda la historia después del tabernáculo, y la que tiene que ver con las congregaciones tanto evangélicas como mesiánicas como de raíces hebreas. Amén. Inclusive aún del mismo pueblo judío, aunque ellos no lo hayan aceptado. Gilel o Lucas capítulo 2, en la versión 60 dice el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Y mira lo que leo para ti. Y esto porque esto va a romper algo en tu cabeza, va a romper algo en tu mente. A muchos se les va a caer el hilín de idolatría, o sea, una imagen de idolatría en este momento. Otra liberación de la festividad de Sukkot. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. La misma escritura está dando las fechas. Yo no entiendo por qué la gente se enreda. Se enreda porque es floja y no investiga. Dice: iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Joseph, o sea, José, el padre, el que representaba como padre humano, ¿verdad?, del conocido Mesías, dice, el verso 4, y José subió a Galilea, a la ciudad de Galilea, a la ciudad de Nazaret, en la tribu de Judá, a la ciudad de David, amén, que se llama, el nombre correcto es Betlehem, o sea, casa de pan, casa de alimento, traducido en la versión 60 como Belén, por cuanto era la casa y la familia de David, porque José, el esposo de María, la mal llamada María, porque su nombre correcto es Miriam, era de la tribu de Judá, más específicamente de la casa de David. Amén. Dice: y él subió a Belén para ser empadronado junto a su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, o sea, estaba embarazada. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, o sea, se le vino el parto, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó. Aquí tradujeron mal y colocaron pesebre, aunque te voy a explicar algo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Aquí hay dos errores de traducción en la versión 60. Y te pido el favor que prestes atención a esto que voy a explicar. El verso 7 del capítulo 2 de Lucas dice: y dio a luz a su hijo primogénito. Estaban hablando de María en referencia a Yahshua HaMashiach, o al conocido en la doctrina evangélica como Jesucristo. Amén. Y dice: lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre.
Te explico algo rápidamente. El pesebre es el lugar donde se colocaba, era un instrumento que se colocaba para llenarlo de agua, y en ese lugar los animales de cría iban y tomaban, ¿de acuerdo? Era el vertedero de agua para los animales. Pero también habían pesebres que eran hechos de madera y no eran para colocar agua, era para colocar alimento. Amén. Por simple sentido lógico, María no iba a colocarle pañales al niño recién nacido y lo iba a meter en un abrevadero de agua. No tiene sentido natural que una madre haga eso. Segundo, el Talmud prohíbe, la ley rabínica prohíbe que un israelita fuese a recibir la vida del nacimiento en un lugar que era establecido para animales. Entonces lo que fue mal traducido y lo que desafortunadamente nos metieron en la impunidad de la ignorancia, que era un lugar rodeado de animales. Ese lugar no estaba rodeado de animales, era una azúcar, porque estaba establecida la festividad de Sukkot. Era una azúcar que habían realizado donde no entraban animales, donde se reunían las personas a celebrar el Moed de Sukkot. Y lo que estaba lleno no era el mesón, porque el mesón es hagan una especie de un hotel pequeño. Ellos no llegaron a un hotel pequeño. La misma escritura dice que ellos fueron donde la casa de la familia a la cual pertenecía José. O sea, ellos nunca en ningún momento se dirigieron a un hotel, a una fonda, a una posada. Ellos llegaron al lugar de la familia de José, que estaba lleno por cuanto era el empadronamiento, era el censo. ¿A quién se le ocurre pensar que un familiar que nos ha traído a visitar, nosotros vamos a meter en el patio con los animales? Solo en la mente ignorante de la entidad grecorromana se le ocurre pensar eso. Si era verdad que la casa familiar estaba llena, pero aprovecharon que habían sukkats realizadas porque se empezaba la festividad de Sukkot. Augusto César había aprovechado porque Sukkot es una reunión familiar que hoy en día se ha vuelto un Moed congregacional, pero inicialmente era una celebración familiar, porque cada Sukkot tenía que ser realizada cercana a la casa que tú habitabas permanentemente. Si tú miras en la internet hoy en día y miras, coloca Moed de Sukkot en Jerusalén o colócalo en el mundo entero si quieres, y todas las Sukkot están cerca al lugar del dueño de la Sukkot. O sea que en el lugar donde tú habitas, en tu casa, la gente que hacía la Sukkot o en la puerta o arriba del techo, porque también tenían esa costumbre, o en el patio. Amén. Entonces, como José también llegó a su casa paternal, a ellos los colocaron en una Sukkot, no en un abrevadero de animales. Sácate esa cucaracha de la cabeza, sácate esa salchipapa, como yo le digo a la gente, sácate esa ignorancia grecorromana. Nosotros tenemos que desaprender lo grecorromano para poder aprender lo establecido por Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces yo sé que estoy rompiendo con algo. Primeramente, él no nació en un pesebre, él nació en una Sukkot. Por ley rabínica, por ley civil, es prohibido que un ser humano nazca en un lugar donde habitan animales. Eso está prohibido ante la presencia del Padre Eterno. Dale la honra y la gloria al Padre por estar aprendiendo esto. Primer corte grecorromano que estamos sacando de nuestra mente en este inicio de Sukkot es eso. Ya no hagas más pesebre, eso es una celebración pagana que te lleva a maldición.
hoy no te voy a enseñar esto, pero te doy un tip, un adelanto. El día 25 de diciembre, que es una fecha pagana, es una fecha babilónica, asiria y egipcia, en la cual estas tres etnias, estas tres entidades perversas y paganas celebran el nacimiento de su ídolo, Tamuz, Horus y lo que tú conoces como el divino niño. Son entidades paganas, demonios del infierno, enseñados por la entidad grecorromana. Y en nuestra ignorancia creíamos que era el nacimiento del Mesías. El Mesías no nació en diciembre. Puedes investigar en la internet y climáticamente, atmosféricamente, en Eres Israel, en Belén, en esa ciudad, en el mes de diciembre, lo que tú conoces aquí como diciembre, en la tierra de Eres Israel, cae nieve, hay nevadas. El segundo punto que va a romper con esa idolatría establecida por las iglesias paganas, dice, verso 8 del segundo capítulo de Lucas, mira lo que dice, y te sigo leyendo en la versión 60. Dice, había pastores en la misma región, o sea, en la misma región de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿A quién se le ocurre dejar el rebaño y quedarse en el campo haciendo vigilia en medio de una nevada? Entonces que los padres de la iglesia, las rameritas paganas de las cuales el Padre Eterno ha permitido que nosotros salgamos, ¿por qué siguen enseñando? Por ahí me salió uno con una bestialidad, dice, eso no importa la fecha, lo importante es la celebración. Y maldición de maldiciones a tu vida, no porque yo te las esté deseando, porque estás creyendo en paganismo puro. ¿A qué pastor se le ocurre pensar dejar su rebaño a la intemperie del campo cuando había nevadas en los campos? Porque en la época de diciembre, después del 14 de diciembre en adelante, comienzan a caer nevadas en la tierra de Eres Israel. Es el tercer punto que nos está enseñando la misma escritura, porque yo te estoy leyendo en la versión 60. Me perdonan los hermanos que tienen Biblia acá dos, pero por hoy la voy a dejar un momento quieta, porque también pueden pensar que es que yo amañadamente estoy leyendo lo que nos conviene, y yo no estoy leyendo lo que nos conviene, yo estoy leyendo lo que el Padre dice. Amén. Y dice la escritura en Gilel o en Lucas capítulo 2 verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Ellos se quedaban ahí con el rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. El ángel, el Malak, el enviado del Eterno, les ha dicho, no teman, porque he aquí les doy las nuevas buenas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Se refería a todos los habitantes de Israel, a todos los habitantes del globo terráqueo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es Yahshua HaMashiach, o es el Mesías, el Adón de los creyentes. Yo pregunto, y le pregunto a los consiervos que están conectados, ¿por qué te cierras en tu identidad griega y no aceptas lo que la misma escritura que tú predicas, que tú lees, a la cual tú crees? La misma escritura te está diciendo en qué momento el Mesías, el Señor, el Adón de la congregación nació. Estamos entendiendo hoy, y le damos toda la honra y toda la gloria al Padre Eterno por habernos enseñado
por habernos sacado la porquería griega que teníamos en nuestra mente de creer que el Mesías había nacido en diciembre. En diciembre nació una deidad pagana llamada Tamuz, llamada Horus. Amén. El hijo de Semiramis, el hijo de Isis, el hijo de Nimrod. O sea, lo que tú has venido adorando es paganismo puro. Y esta festividad nos está enseñando que el inicio y la honra y la gloria, el poder, el honor es congraciarnos con el Padre Eterno por haber traído al Salvador a habitar entre nosotros. Amén. Lo acabas de leer en el capítulo 2 de Lucas. Cuarto punto dice, verso 15: sucedió cuando los malak, o sea los ángeles, se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos y vayamos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Eterno nos ha manifestado. ¿A ti se te ocurriría en plena nevada dirigirte a otra ciudad cercana? Yo creo que nadie cometería esa locura. Ellos van inmediatamente a mirar al Salvador que había nacido, porque las noches eran acorde al trasladarse. Amén. Sexto punto. Vinieron pues apresuradamente, hallaron a Miriam y a José y al niño acostado en la azúcar, dice el texto original, no en el pesebre, porque ellos no son tan estúpidos de acostar al niño en el abrevadero donde estaba el alimento de los animales. Lo correcto era en la azúcar donde estaban compartiendo la exaltación del Padre. Dice: y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Mucha gente se enteró que el Salvador había nacido. Amén. Verso 20: volvieron los pastores glorificando y alabando a Elohim por todas las cosas que habían escuchado y habían visto, como se los había dicho. 8 puntos que nos dan a conocer, nos dan a entender que el Mesías no nació en diciembre. El Mesías nació en Etanín. Qué preciosa bendición que aún en la festividad de Sukkot Él se manifestó al mundo como Salvador. ¿Qué se canta en la parte final de Yom HaKippurim? Se canta una preciosa adoración que es el Salmo 99:9. Dice: Señor, sálvanos, Señor, bendícenos, Señor, tú eres nuestro Adón por siempre, sálvanos y bendícenos. Salmos 99:9. Es más, voy a ir y lo voy a leer. Por favor, dirígete al Salmo 99:9. Mira lo que se canta en la parte, una de las preciosas adoraciones de Yom HaKippurim. Exalten a Yahweh nuestro Elohim y póstrense a su santo monte, porque Yahweh nuestro Elohim es santo. Mira lo que dice el verso 8. Yahweh Elohim nuestro, tú le responderás, le fuiste un Elohim perdonador y retribuidor de sus obras. ¿Estás entendiendo algo lo importante que son las festividades de otoño? En Yom Teruah es el regreso del rey, el anunciamiento de la entrada del rey. En Yom HaKippurim es el decreto establecido por ese rey eterno que se va a sentar en el trono de bendición. Yahshua HaMashiach decreta que en Yom HaKippurim sean expuestas todas las culpabilidades de los habitantes de la tierra de bendición. Si tú no perteneces a la tierra de bendición, entiendo que ignores esto. Pero si tú crees que Yahshua HaMashiach es el Señor de tu congregación, deberías celebrar las muertes. Y la tercera fiesta de este ciclo, que es Sukkot, nos enseña primeramente
el regocijo de depender del Padre. Y segundo, la respuesta del Padre a nuestra vida, enviando el Salvador. Lo pedido en Yom HaKippurim está siendo entregado. Porque en medio de estas festividades es cuando el rey decretaba el perdón para el pueblo. El perdón solicitado en Yom HaKippurim es entregado en Sukkot. Y el Padre Eterno entregó el perdón para libertar a la tierra de la maldición del pecado. O sea, entregó la salvación. La respuesta del Padre Eterno, ¿cuál fue? Envió a mi Hijo amado para que les enseñe cómo es posible seguir mis ordenanzas. Por ende, cómo es posible obtener la salvación. ¿Mediante qué? Emuná y obediencia. Amén. ¿Qué más nos enseña Sukkot? Nos enseña que esta es una festividad de alegría. ¿Qué sientes tú cuando un nuevo miembro comienza a formar parte de tu familia? Un bebé, una criatura forma parte de tu familia. Hay regocijo. Por eso es que hoy en día nos hemos regocijado. Y finalizo esta primera parte de la enseñanza de Sukkot. Debes alegrar tu vida, porque en el alimento que obtuviste en Yom HaKippurim, ¿verdad? Tu alma se abstuvo de consumir alimento, pero tu espíritu se fortaleció a través de las oraciones, a través de las revestimientos del Ruach HaKodesh durante todo el día de Yom HaKippurim. Y hoy estamos celebrando, ojo, y te lo repito por tercera, alégrate, oh hija de Sión, porque hoy estás celebrando la dependencia absoluta del Padre de los cielos. Invito a los hermanos que estén interesados. Si tú no te comunicas a través del WhatsApp, daré por entendido que no estás interesado. ¿Quiénes están interesados para reunirnos durante esta semana? Para llevar las enseñanzas acerca de las muedín a nivel general. Amén. Está en ti decidir si puedes, si no puedes, si está. Yo estoy dispuesto a enseñarlo a través del permiso que el Padre Eterno ha entregado. Amén. Vamos a orar y alegrarnos por todas las bendiciones derramadas en este momento a través de lo que el Padre está haciendo en esta preciosa festividad de Sukkot. Alégrate porque también son las bendiciones de las cosechas, las bendiciones de la tierra, del fruto. Nosotros estábamos entendiendo en Deuteronomio 16:17 que con todo lo que el Padre nos había bendecido traeríamos al Beit Hamikdash, al templo. Amén. Bendito eres tú, Señor Padre y Rey de los cielos. Bendito Señor de toda la creación, Padre. Tú estableciste a través de tu preciosa Torá, Padre, todas las festividades que nos dejaste como señal para poder caminar a través de la escritura tuya. Señor, bendice a toda la congregación que en esta mañana tuvo la oportunidad de estar conectado en la enseñanza. Que toda bendición que sea derramada del cielo sea compartida a través de la festividad de Sukkot con cada familia, Padre. Señor, así como estamos hoy celebrando la dependencia total y absoluta de tu bendita presencia, mi Dios, tú nos ordenaste vivir en habitaciones endebles, en habitaciones débiles, para tipificar que de tu mismo trono vendría la fortaleza del creyente, Padre. Que toda bendición, Padre, sea el resto de este Shabbat, Padre, se tú bendiciendo, inquieta a toda la comunidad, inquieta a todos los hermanos a meditar en tu preciosa Torah, a meter los 5 sentidos en esta preciosa convocatoria, Padre. Que toda bendición sea derramada del cielo y que sea, Padre eterno, alimentando cada hogar de tu preciosa escritura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor, oh Rey del universo, que nos has entregado la Torah. Bendito eres tú, oh Padre eterno, que nos permites el estudio de la Torah. Amén y amén.
Shalom Uraho, los espero.